Muy buenas tardes, mi nombre es Gerardo Pérez. Hoy vamos a darle solución al tema soluciones y conflictos en equipos interdisciplinarios de trabajo. Vemos el objetivo. El objetivo es generar, fortalecer con una comunicación eficaz el trabajo en equipo por medio del conocimiento de técnicas para reconocer, procesar y trabajar la formación dinámica de conflictos en busca de alternativas, de soluciones y o prevenciones. Vamos a fondo a explicar qué es un conflicto. De acuerdo con el diccionario de la lengua española, conflicto es, entre otras cosas, un combate, un enfrentamiento entre un grupo o personas. Vemos que estudiosos como Steven Robinson señala que es un proceso que se inicia cuando una parte percibe que la otra se ha afectado de manera negativa o que está a punto de afectar de manera negativa alguno de sus intereses. Vamos a enfocarnos en este esquema. El siguiente esquema ilustra algunos elementos característicos del conflicto. Vamos a entender de una manera rápida y eficaz en qué podemos manejar, cómo podemos manejar un conflicto. Vemos que la creación humana, lucha, desencuentro, opiniones, antagonismo, competencia, distinto a la violencia, recesión del objetivo e intereses irremediables. ¿Sí? Actividades frente al conflicto. Enseguida describimos de manera general el tipo de actividades que se pueden asumir frente a un conflicto. Vamos a manejar una serie de vamos a manejar una serie de elementos. Vemos la competencia. Es cuando las partes no se conceden nada y suponen de lo más relevante, lo único que le vale la pena son sus intereses, la competencia. Vemos que ese punto de vista, las personas siempre establecen su punto de vista ante el otro, ¿sí? Estableciendo acá, vemos que esa persona gana, la que está anteponiéndose, pero la otra pierde. ¿Y qué podemos notar ahí? Que hay una competencia, lo que no se permite en una solución de conflictos, ya que no va a llevar a ningún punto positivo. Manejamos otro punto, el acomodamiento. Esa actitud trata de evitar los roces porque no se requiere ganar tensión o molestar. Vemos entonces en el esquema que hay una persona que pierde y la otra gana. Y es la acomodación, cuando la otra persona no establece sus puntos de vista y establece o acepta lo que el otro le está diciendo. La evasión. ¿Cuándo se ve la evasión? La evasión de los conflictos es cuando hay una negación, no se acepta lo que se generó. Y vemos la posición, pierdo y pierdo, ya que no se vive o no se establece un parámetro beneficioso para la solución del conflicto. Entonces hay una evasión. La cooperación, ese es uno de los métodos más eficaces, ya que nos permite, es cuando la persona le permite al otro establecer sus conocimientos o establecer el esquema o establecer soluciones que le permitan generar ganancias para la persona que está en ese momento en el conflicto, para las dos, ya sea ganancia más ganancia, es cooperación, ya que se establece un método que le permite generar una solución en el conflicto. Este es un esquema que vamos a manejar en la solución del conflicto. Esquema de organización de conflicto. Vemos el conflicto, transformación, principios, evasión de transformación
y trabajo de comunicación. Más adelante lo vamos a aplicar en la solución del conflicto de la guía. Entonces, la transformación dinámica del conflicto. Los conflictos deben entenderse y gestionarse de manera dinámica y con actitud positiva para conseguir su transformación. Esta idea surge de reconocer que los problemas aparecen normalmente de las convivencias entre las personas y que este es un rasgo de naturaleza humana. Los conflictos son inevitables, pero también son necesarios para la vida, porque forman parte de la convivencia cotidiana y porque contribuyen al mismo tiempo para hacer frente a los conflictos de la vida cotidiana. Entonces, los conflictos son necesarios, ya que de ellos aprendemos y fortalecemos el grupo de trabajo. Entonces entramos a fondo a desarrollar el problema o el inconveniente que se establece en la guía de trabajo. Vemos situación planteada del conflicto. Vemos que son los gerentes. Los gerentes del área de mercadeo, producción y financiero. Al estipular o al leer la guía, vemos que cada gerente le echa la culpa al otro gerente. Criterios del gerente de mercadeo. La responsabilidad de las ventas bajas de producción. Entonces, el gerente financiero, del gerente financiero porque la estructura de costo del producto no está bien hecha. O del gerente de producción porque los acabados del producto son de menos calidad. Criterios del gerente de producción. La responsabilidad de las ventas bajas de producción. Entonces dice que es del gerente financiero y el gerente de mercadeo. Cada uno se está echando la culpa. Vemos que hay un punto de evasión. Están evadiendo y no están asumiendo la responsabilidad. Criterios del gerente financiero. La responsabilidad de las ventas bajas del producto. Entonces, del gerente de producción porque no trata de mejorar la eficiencia de los procedimientos para poder evitar gastos inútiles. Del gerente de mercadeo porque no promociona el producto como es debido. Entonces vamos a entrar a análisis de la situación del conflicto entre los gerentes de área. Entonces vemos las funciones que cada uno ejerce. Entonces establecemos la función. Vamos a desmenuzar ese conflicto por la responsabilidad que cada uno tiene, validando cuál es la responsabilidad o el cargo que cada uno debe desarrollar. Entonces vemos acá, gerente de mercadeo. Desarrollan estrategias que deben fundamentar la orientación que desean darle al producto, y el gerente de producción son los responsables de gestionar los materiales. Gerente financiero encargados de la administración eficiente. Actividades a desarrollar para la solución del conflicto. De acuerdo a las funciones que cada uno de los gerentes desarrollan en este conflicto planteando, vemos que cada uno asume una actitud primero de competencia y de evasión, ¿sí? Están evadiendo y están compitiendo entre ellos. ¿Qué es la competencia? Como lo vimos en la ilustración anterior, entonces es cuando las personas no conceden nada y suponen que lo más relevante, lo único que vale la pena son sus intereses. Entonces ahí está perdiendo la empresa, ya que cada uno está validando son los intereses. Entonces vemos gana más pierde, es la competencia. Está ganando supuestamente el que está en el conflicto al empleado, pero está perdiendo la empresa. Eso da la competencia. Y de evasión, como lo venía comentando anteriormente, cuando se evaden los conflictos o se niega, eso no desaparece. Se mantiene la situación tensa y que las partes pueden siquiera alcanzar alguno de sus objetivos, ¿sí? ¿El objetivo cuál es? Solucionar el conflicto. Entonces ahí pierde el trabajador, pierde la empresa. Es una evasión, como lo vemos en el gráfico. Entonces vamos a desmenuzar la justificación de cada una de las actividades a desarrollar para la solución del conflicto. Al indagar la pirámide gerencial, podemos utilizar otra técnica de solución. Entonces vemos la pirámide, el gerente de finanzas, gerente de producción y el gerente de mercadeo. Como vemos aquí en el círculo rojo, vemos que el gerente de producción y el gerente de mercadeo
tienen una correlación, ya que la producción depende del mercadeo, ¿sí? Y hay del gerente financiero y el gerente de producción están en el mismo nivel, o sea que cada uno está cumpliendo, depende del otro. El gerente de producción depende del gerente de mercadeo para tomar soluciones o para tomar una decisión. Descripción de cómo se va a desarrollar cada una de las actividades para solucionar el conflicto. Al identificar los directamente implicados, como vimos ahorita, en la baja producción de las ventas de productos, se puede establecer que en el esquema de organización del conflicto, que nos va a permitir establecer una mejora de la solución entre dos gerentes que generaron el cortocircuito en la comunicación. Entonces, lo que se requiere es avanzar en soluciones y no quedarnos en el conflicto que está generando la baja producción en ventas. Entonces, solución en el conflicto, lo que hicimos fue el principio: la democracia, corresponsabilidad, pluralidad y solidaridad. Entonces, al establecer cada uno de los parámetros o de los cargos que tienen en la empresa y el desempeño que deben de tener, entonces vemos que hay dos directamente implicados. Principios. De estos puntos establecemos, podemos destacar: asumir la responsabilidad de lo ocurrido, tener una corresponsabilidad compartida entre las gerencias. Hay una responsabilidad compartida entre las gerencias de gerencia de producción y gerencia de mercadeo. Entonces, ahí estamos identificando en dónde se generó el cortocircuito de este conflicto. Educación y transformación. Los conflictos entre áreas en una misma empresa nos permiten fortalecer las debilidades que se nos pueden presentar. Tomamos las amenazas y las volvemos fortalezas, y las debilidades las tomamos para convertirlas en oportunidades de mejora y crecimiento continuo, que es lo que se requiere. Trabajo y comunicación. Siempre en un grupo de trabajo debe haber una comunicación asertiva y eficaz que nos permita establecer un equipo de trabajo eficiente, unido, que de esta forma se asegura de que la producción sea eficiente. Entonces, como vemos, hay una solución del conflicto, ya que lo que manejamos fue establecer directamente los implicados en el cortocircuito de las bajas producciones en ventas, y establecimos que el cortocircuito se generó al ver la pirámide, en gerencia de producción y en gerencia de mercadeo. Vemos que en ese análisis establecimos y le dimos solución al conflicto. Entonces, muchas gracias por escuchar y saber.